Hola, buen día. Bueno, pues hoy estamos por terminar la unidad 4 de cálculo integral de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y nuestros últimos temas tienen que ver precisamente con el momento de superficie y centro de gravedad de un sólido de revolución, y otros temas que vamos a ir viendo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que pensar precisamente es el momento de superficie y centro de gravedad como el promedio de distribución de las masas, ¿ok? El promedio de distribución de las masas, ¿ok? Entonces, con esto, y voy a agarrar otro porque este se empieza a acabar precisamente, hay que recordar si yo tengo varias partículas, ¿no?, en mi espacio, digamos que aquí tenemos a teta, entonces estos van a ser vectores, ¿no?, en donde vamos a poner a M1, por ejemplo, ¿no?, con R, que va a ser precisamente la distribución de masas, ¿no? Y recordando que R es un vector de R1, puede ser que ahora este vaya para acá, ¿no? Entonces ese es M2, R2, ¿no? Y a lo mejor este va para acá, R3 y M3, ¿no? M como masa. Entonces con esto tenemos que R, que es un vector, ¿no?, del centro de gravedad, entonces va a ser igual a la sigma, a la sumatoria de nuestro incremento en I, por supuesto, de RI, de la masa de I, ¿ok? Entonces, ahora, esto es importante en un cuerpo discreto, en donde hay que entender que entre más masa tiene, más va a jalar, ¿ok? Entonces, yo tengo que mi vector RCM, ¿no?, va a ser igual a la sumatoria, como dijimos que va a ser un promedio, ¿no? Entonces, ahorita van a ver, cuando tenemos que es un promedio, siempre vamos a dividirlo entre el total, ¿sí?, de MI, ¿ok? Entonces, esto es cuando hay un cuerpo discreto, ¿no? También tenemos que, a ver si se entiende, RCM es igual a la sumatoria del incremento de I de R... el incremento de RI, espérenme, por la masa, creo, sobre el promedio de la sumatoria de M de I del incremento de I, ¿ok? Bueno, estas son fórmulas realmente, pensemos en física ahorita, porque es importante eso. En la distribución continua, por ejemplo, vamos a tener que nuestra R, ¿no?, va a ser igual, acuérdense que es el promedio de distribución de las masas, ¿no?, que nuestro centro de gravedad, ¿no?, de la masa. Ahorita estamos viendo como masa, que es importante eso, va a ser igual. Ahora, cuando es distribución continua, entra la integral, que es muy importante, de la diferencial de la masa sobre, porque es el promedio de la diferencial de la masa, ¿no? Entonces, si nosotros nos acordamos de la densidad, cuando ρ, ¿no?, es masa sobre volumen de la diferencia de la masa, esto va a ser igual a ρ, que es la densidad de la derivada del volumen, ¿ok? Y esto no va a ser más que RCM y acá, nuestra integral de R, ¿ok? Cuando tengo a mi vector de R de ρ por R, diferencial de dB, y todo esto entre la masa. Ok, esta
va a ser muy importante precisamente porque de aquí vienen las fórmulas de la área. Ahora, el centro de masa, que es muy importante, estamos viendo un momento de superficie, ¿no? El centro de masa, a ver si no se me olvida, el centro de masa, vamos a connotar a masa como M mayúscula, ¿no? Es la integral de la derivada de la masa, ¿no? Este centro de masa, M, de la masa, de la densidad, ahora, es R, o fuerza, de B. Creo que es R, perdón, es que se me olvida de repente. No, perdón, y vamos a poner XM, porque aquí es donde va a venir precisamente esta cuestión importante, va a ser igual a la integral de X de la densidad por R, ¿no? De B, sobre, ahora sí, toda la masa. Ok. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Esto es muy importante porque nosotros vamos a hacerlo con coordenadas. Vamos a trabajar con coordenadas X, ¿no? X y Y, ¿ok? Ahí tenemos nuestra R, ¿no? O precisamente cuando son X y, ¿ok? Y, J, ¿ok? Ay, creo que sí se ve. Bueno, acá está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar precisamente? Tenemos un ejemplo. Ahí está. Ok, bueno, está bueno. Esto en física es como, bueno, para mí es como muy importante porque precisamente de acá se derivan las, precisamente el ejercicio 1, ¿no? Nada más que vamos a usar precisamente la fórmula de áreas cuando la área, nosotros si tenemos un cuerpo, por ejemplo, un círculo, en donde tenemos acá, ¿no? La densidad, que eso es bien importante, y tenemos varias partículas, ¿no? Vamos a poner que nuestro centro de masa va a estar acá, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber precisamente la altura, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta diferencial de fuerza va a ser igual a la integral de rho GH, de la altura, ajá, derivada de la área, ¿ok? Entonces, dependiendo de cada cuerpo, es importante saber precisamente qué es lo que necesitamos. Donde, por supuesto, cuando tenemos el seno y el coseno, ¿no? De una función, ¿en dónde está pi? Bueno, se me fue. ¿En dónde está pi? Pi sobre 2 o 2pi, ¿no? Ok, entonces vamos a ver precisamente el ejemplo. Ya lo borro, creo que sí. Antes de eso, perdón. Esto va a ser muy importante porque precisamente todo esto de lo que les hablaba es que hay dos fórmulas que van a ser muy importantes. El ejercicio nos está pidiendo que busquemos... Ay, no tengo el ejercicio por aquí. El ejercicio es buscar el área. A ver, espérenme. Vamos a ver, creo que sí está aquí. Sinoide, estoy segura que además nos piden que sea sinoide. Ok. Dice, determine el centro de gravedad, de la superficie comprendida bajo una arcada de la sinusoide, de y es igual a seno de x, ¿ok? Y nuestra gráfica está así, donde aquí tenemos y, aquí tenemos x, y acá tenemos el 0, y entonces hace esto, ¿no? Y acá tenemos nuestro centro de gravedad, que es ¿ok? Y aquí es 1pi, ¿ok? Y acá tenemos el 1, el 2, el 3 está por acá, creo, y acá tenemos precisamente esto, ¿ok? Que esta es la función f de x, y, ¿ok? Muy bien. Entonces, voy a ponerlo esto acá.
precisamente teniendo esto, lo que les decía de las fórmulas, ¿no? Una de nuestras fórmulas más importantes que vamos a tener, y la voy a poner de este lado, yo creo que sí se ve de este lado, va a ser el área, ¿ok? O vamos a poner, sí, bueno, para sacar el área, ahorita les digo, perdón, vamos a buscar a x, ¿no? Al vector x, que va a ser igual a 1 sobre el área de la integral de f de x, espérenme, fx menos gx, ¿ok? Y dx, ¿sí? Esta va a ser una fórmula muy importante. La de y va a ser igualito a 1 sobre a de la integral, perdón, acá de a b, porque estamos en una integral indefinida, igual de a b. Ok, y aquí es 1/2 por, y acá es donde viene todo esto, igualito, pero teniendo en cuenta que este va a estar al cuadrado de g de x al cuadrado, y todo esto por dx, ¿ok? Entonces, precisamente, estas son las fórmulas que vamos a utilizar, y que si se fijan, anteriormente teníamos precisamente en el centro de masa que todo se promediaba por la masa, pero aquí estamos, nos están pidiendo precisamente el centro de gravedad. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a usar, pero para usar esto primero necesitamos buscar precisamente cómo vamos a obtener el área, ¿ok? Entonces, el área ya la hemos sacado anteriormente. Entonces, tomando en cuenta el ejercicio, tenemos que el área va de 0 a pi de nuestro seno de x, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simple y sencillamente integrar, y esta integral queda muy fácil porque queda menos coseno de x, y ponemos precisamente esto para hacer la operación, que va a quedar a menos coseno, ¿no? Área va a ser igual a menos coseno de x, que va a cambiar a pi, ¿no? Que va a cambiar a pi menos el coseno de 0. Ahora, nosotros sabemos que en las identidades trigonométricas, en nuestra gráfica, perdón, del coseno, el coseno de pi y el coseno de 0 van a valer 1. Entonces, simple y sencillamente, y este es positivo, ¿no? Este ya se convierte en positivo, más coseno, ¿no? Y esto se suma y va a ser 1 más 1 es igual a 2. Entonces, nuestra área va a ser igual a 2. Con esto es con lo que vamos a empezar nuestra fórmula. Entonces, nuestra primera fórmula para sacar x va a ser x es igual a 1 sobre el área, y ya tenemos el área que es 2. Entonces, es 1/2. De 0 a pi, ¿ok? Acuérdense que son nuestros límites, de la función de x, que es seno de x, ¿ok? Menos g de g, ahora g, perdón, se me había olvidado poner eso, g va a ser igual a 0, y pues nuestra función va a ser el seno, ¿no? Seno de x, ¿ok? Y entonces tenemos que, espérame, ¿ok? Tenemos, perdón, que x, nuestra función de x, del seno de x, ¿ok? Menos la función 0 de x, ¿ok? Entonces, así nos va a quedar en primera nuestra integral, ¿no? Para sacar nuestra x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se fijan, yo lo que estoy haciendo aquí es que estoy derivando. Entonces, vamos a hacer una integración por partes. Si se acuerdan de la integración por partes, u de u, luego se pone primero la de b y después la b, ¿no? Entonces, con todo eso ya estamos viendo realmente un resumen de lo que fue la unidad 1, 2 y 3. Entonces, nos ponemos que precisamente nuestra u va a ser la x, nuestra du es de x, ¿ok? Nuestra b es el seno de x, ¿ok?
Y la derivada es menos el coseno de x. Bueno, nuestra integral, perdón. Nuestra integral. ¿Ok? Entonces, precisamente, seno... Ok, sí. Sí, perfecto. Entonces, hacemos el intercambio porque se acuerdan que para la integración, cuando yo tengo una v, entonces va a ser igual a u por v menos la integral de d por du. ¿Ok? Entonces, nos quedaría precisamente así. Entonces, ahorita quito un medio, ¿vale? Ok, bueno, vamos a dejar acá un medio. Y entonces tenemos que es v, que es x por menos coseno. No, perdón, así, v. ¿Qué hice hace rato? V es x por menos coseno de x menos, ¿ok? Y b por menos coseno de u menos coseno de x. Ok, perfecto. Entonces, al integrar nos va a quedar precisamente x es igual a un medio de la integral de x por menos coseno, que sería menos coseno de x, ¿ok? Y esta, no, porque estoy integrando si ya no voy a integrar, perdón. ¿Ok? Menos, ¿ok? Y ahora sí integramos más, perdón, menos por menos más el seno de x, y aquí, ahora sí, ya lo tengo, perfecto. Ya lo tengo. Y entonces, y pongo esto de acá. Y ahora sí lo que hacemos es que cambiamos nuestras de 0 a x, ¿se acuerdan? Entonces es pi menos el coseno de pi. Acuérdense que esto me va a dar directamente 1, ¿ok? Y después menos 0 menos el seno de 0, que me va a dar 0. Y entonces, por lo tanto, vamos a tener que nuestra x va a valer pi medios. Aquí está, ya. Pensé que la había regado en algún momento. Entonces, vamos a poner aquí que x va a ser igual a pi medios. ¿Ok? Ahí está. Entonces, vamos a buscar la y. La y es más o menos lo mismo porque en la y yo uso la misma fórmula de acá, pero ya tenemos el área, pero yo tengo la integral de 0 a pi. Y tengo que, se multiplica por un medio y esto va al cuadrado. Acuérdense que la g va a valer 0. Entonces realmente vamos a tener a nuestro seno de x, ¿no? Seno cuadrado de x. Entonces, menos 0. Entonces lo quito de una vez y procedemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos la identidad trigonométrica que la identidad trigonométrica que más me va a funcionar va a ser precisamente la de 0 a pi. Un medio por 1 menos coseno de 2x sobre 2, ¿ok? Y aquí lo que tenemos que hacer es sacar el 1 medio. Entonces, nos quedaría 1 medio por 1 medio por 1 medio, ¿ok? No sé si me di a entender. Menos el coseno de 2x. Entonces, nada más me faltaría integrar esta parte porque aquí me va a quedar 1/8. Entonces sería 1/8 de, y de una vez hacemos la integral de, integramos esto, que me va a salir seno, porque la integral es seno, y esta, si yo lo hago, es 2x al cuadrado sobre 2, y me va a quedar seno al cuadrado, x de 2, ¿ok? Y esto, simple y sencillamente, algebraicamente lo que hacemos es que separamos al seno, a la x, perdón, por x, ¿ok? Y ahora sí ponemos nuestros límites y ahora sí, simple y sencillamente hacemos las operaciones y me va a quedar precisamente que seno, ahorita quito un octavo, me pongo acá, entonces pongo seno de pi por pi, ¿ok? Acuérdense que aquí me va a dar 0 ¿ok?
menos 0, seno de 0, que me va a dar 0 por 0, ¿no? Entonces esto se va. Y lo único que me queda es pi. Entonces mi y va a ser igual a pi sobre 8. Ahí está. Y entonces yo ya tengo mis coordenadas en donde y es igual a pi sobre 8. Y este sería mi resultado de encontrar el centro de gravedad de un sinusoide, ¿no? Cuando y es igual a seno de x. Entonces ese sería precisamente mi resultado. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente tema, que es centro de gravedad de un sólido en revolución. Y pues que realmente ese es muy fácil, y yo creo que hago un ejercicio al final. Ok, centro de gravedad de un sólido en revolución. Antes que nada, pues primero tenemos que saber que, por ejemplo, si yo tengo un sólido en revolución con esta forma, a ver si me sale igual, ¿no? Entonces tenemos que saber que va a haber cierta altura, ¿no? Dependiendo, a veces por simetría puede estar en el centro, ¿ok? O a veces puede estar por acá, entonces debe de haber una altura. Ok, si este sólido está en rotación, voy a poner como, a ver si me sale igualito. Ahora no sé cómo lo hice, bueno, creo que por acá, ¿no? Lo hice como un tipo flor. Ok, ¿no? Entonces, por supuesto que la rotación va a estar por acá, ¿cierto? O sea, va a haber una rotación. Entonces, es muy importante precisamente esto, lo borro, ¿no? Porque si yo tengo, digamos, esto fue en el plano cartesiano, ¿no? Si yo tengo un triángulo equilátero, que no me salió aquí, mi centro de gravedad por control de masa, perdón, por simetría va a estar en el centro, ¿ok? Por cuestión de simetría. Hay que recordar precisamente que mi centro de masa va a ser la masa entre la área, y también es muy importante lambda, que va a ser como la base, ¿no? De masa sobre la base. Ok, y eso lo tenemos que tener como muy claro, porque se vienen, dependiendo de qué es lo que pidan, es donde tenemos que usar la geometría analítica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no voy a explicar este ejercicio porque quiero explicar otro y no me quiero tardar mucho, pero por ejemplo tenemos en uno de los ejercicios un cilindro. Entonces nosotros tenemos que tener precisamente la fórmula del cilindro y tenerla precisamente ya en integral, ¿no? Cuando es de A a B, entonces tenemos que es pi, ¿no? Por x y al cuadrado de x, creo que es, ¿ok? Entonces, antes de que se me olvide, tenemos que tomar en cuenta que nuestra fórmula del cilindro va a ser de yx, que es igual a centro de masa sobre la altura, y si yo despejo, por lo tanto, ¿no? Si solo quiero que sea y, va a ser y es igual a x r sobre h, ¿ok? Entonces, esto va a ser muy importante para poder realizar este ejercicio. No lo voy a explicar, pero, nada más necesito explicar las fórmulas para entender. Entonces, ya que tengo esta integral, por supuesto que siempre mi límite inferior va a ser de 0 hacia h, hacia la altura, ¿ok? Entonces, cuando yo encuentre este resultado, o sea, de esta integral, voy a tener precisamente a y, ¿ok? A y es a la que voy a tener, pero si yo quisiera tener, porque primero es encontrar y después es encontrar el volumen de todo esto. Entonces, para encontrar el volumen, precisamente también tengo que hacer una integral. Ya sabemos que de A a B, entonces es de 0 a h, ¿ok? Porque la altura es la que nos interesa como límite. Y entonces vamos a tener que aquí nuestra integral va a ser pi de y al cuadrado de x, ¿ok? Entonces, aquí
esta fórmula va a pasar acá y esto va a pasar también acá, pero al cuadrado, por supuesto, ¿no? Y después, para obtener mi resultado, simple y sencillamente, para obtener la x, va a ser y, todo mi resultado que saque de esta integral sobre b, ¿ok? Entonces, eso es rápido como el tema de centro de gravedad de un sólido en revolución, y simple y sencillamente se tienen que aplicar las fórmulas de integración que ya tenemos y entender que dependiendo de lo que nos pidan, ¿no? Es lo que tenemos que usar las fórmulas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver presión de los líquidos. Oh, ya está bien sucio mi. Ahorita hago una pausa para limpiarlo. Entonces, lo que sigue es presión de los líquidos. Presión de líquidos. Ok, muy bien. Para esto tenemos que tener en cuenta precisamente una cosa, la fórmula de la presión y por supuesto el principio de Pascal. Ok, acuérdense que la presión, ¿no?, va a ser igual a la fuerza sobre el área, ¿ok? Una presión es la cantidad intensiva, lo voy a escribir, ay, a ver, cantidad intensiva, es la cantidad intensiva que se define en cada punto, que se define, perdón por mi letra, en cada punto, ¿ok? Esto para ir un poquito más rápido. Esto es, vamos a ver, si yo tengo un cuadrado, una ventana, digámoslo así, ¿no? En donde yo tengo, acá va a ser mi derivada de la área, ¿sí? Y esta va a ser mi derivada de la fuerza. Siempre va a haber una presión, ¿sí?, en cada ventana. Entonces, cada cantidad intensiva que se define en cada punto. Cada punto puede tener precisamente cierta presión, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un alambre de esta forma, entonces mi presión va a ir acá, acá, acá y así, hasta todo, ¿no? Entonces, todo esto va a ser la fuerza total. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso porque precisamente si yo quiero integrar, perdón, a la presión, ¿no?, de la diferencial del área, ¿no? Esto va a ser igual a la integral de la diferencial de la fuerza, y esto es igual a fuerza, ¿ok? Ahora, esto es bien importante porque la presión de la derivada de la área puede ser una función de posición, ¿sí? Puede ser una función de posición, que eso lo vimos en la unidad 3. Entonces, esto es como precisamente pues muy importante. Ahora, el principio de Pascal, ¿por qué? Porque el principio de Pascal habla precisamente de la presión de un fluido. La presión del fluido es la misma en todas las direcciones, ¿ok? La presión hidrostática nos da la altura. Si yo tengo un vaso de agua, pongámoslo así, ¿no? Yo sabré que tengo de aquí a acá una altura, ¿ok? Una altura en donde tengo mi presión. Lo voy a poner aquí, que depende de la altura, ¿no? Entonces, es una presión hidrostática. En la presión hidrostática, perdón, es solo la función de la altura, ¿ok? Entonces, en donde ρ, GH, esto ya lo hemos visto, ay, GH, G, perdón, ρ, GH, ¿ok? Entonces, precisamente tenemos esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo precisamente, lo amplío un poquito, por supuesto, ¿no? Me va a salir muy bien. Ok, y acá, por supuesto, sí, ¿no? La presión. Ahora, lo más importante y que hay que entender, ¿no? La presión va a querer romper. Acá yo tengo una presión, ¿no? O acá, acá. Y esta va a querer romper el contenedor,
Entonces, acá va a haber menos presión, ¿sí? Menos presión. Si yo lo voy poniendo en colores, que ya no me sirve ningún acá va a haber otra, sí creo que todavía me alcanza, acá va a haber otra, ¿no? Pero conforme vaya la altura hacia abajo, algunos dicen hacia arriba, ¿no? Yo prefiero decir aquí abajo, mientras la presión esté más abajo, ¿no? Entonces va a haber mayor presión. ¿Ok? Entonces, algo muy importante es que las fuerzas van a querer, ¿no? Precisamente romper esto. Entonces, por eso es muy importante la presión hidrostática porque nos da la altura. Ahora, podemos precisamente definirla como en lambda, vamos a hacerlo, ¿ok? La diferencial, ¿no? Del área va a ser igual a lambda de la diferencial de la altura. Este es muy importante, se me está acabando, no. Ok, y la fuerza, si yo integro la fuerza, ¿no? La fuerza de 0 a la altura, por supuesto, entonces vamos a tener precisamente a rho GH. Ay, ¿por qué siempre pongo H primero? Bueno, no importa, ¿verdad? Lambda de la derivada de H. Acuérdense que H va a ser una variable, ¿ok? H como variable, ok, ojo. Y entonces, esto me va a quedar igual a rho GH, GL, perdón, lambda H al cubo, si hago la integral y todo eso sobre 2, ¿ok? Y pues esto no va a ser más que la fuerza, a ver si queda aquí, que va a ser igual a rho GHL, lo puse al revés para variar, les digo, de espérenme, se me olvidó poner algo muy importante. Nuestra base la vamos a denotar en W, yo creo, sí. Entonces, tenemos que RGW, ¿no? Porque lambda es nuestra base, entonces va a ser igual a H2 sobre 2, ¿ok? Entonces, esto precisamente es muy, 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 muy importante. Y pues nada, hay que hacer precisamente las integrales. Hago espacio para hacer la integral. Regreso. Y entonces tenemos que precisamente el área va a ser igual a la integral de la diferencial de la derivada del área, que va a ser igual a la doble integral de dl de h, y esto también lo podemos separar como la integral del límite inferior del 0 a la altura con la otra integral del 0 a lambda, ¿no? De L y de H, ¿ok? Que pues eso no va a ser más que dB, a ver si pinta ya eso porque se me está quitando, perdón, que aquí quedaría precisamente esto. Espérenme, se me pasó algo. Es que lo había apuntado para hacerlo más rápido. Entonces, esto no va a ser más que, precisamente, claro, esto siempre es importante hacer precisamente este paréntesis y nos va a quedar a la integral de 0 a h, ¿ok? De lambda de h, ¿ok? Entonces, con esto se terminaría precisamente esta parte de la integral de la presión de líquidos. Ahora, cuando tenemos un cilindro, precisamente, nosotros tenemos que podemos resolverlo por cartesianas o por polares. Entonces, las polares, ¿no? Ahora, hay que acordarnos que en un cilindro, ¿no? Tenemos una altura, ¿okay? Y la presión que va a querer salir hacia afuera, ¿ok? Presión que va a querer salir hacia afuera. Ok, y entonces tenemos que en cartesianas
la derivada de velocidad va a ser igual a de x, de y de z. Pero en polares, y las polares cuando las sabemos usar, van a ayudarnos muchísimo precisamente a hacer más rápido ciertos problemas. Entonces es r de teta, ¿no? dz. ¿Ok? Estas son las polares y las cartesianas. Entonces db, ¿sí?, va a ser igual a 2pi, hablando del cilindro, ¿ok?, de la altura por r de r, ¿ok? Entonces, precisamente esto es, por si tenemos algo del cilindro, podemos hacer uso de las cartesianas, ¿ok? Y el siguiente tema, precisamente creo que es trabajo. Entonces, el trabajo ok, ahí. Nosotros tenemos que la forma del trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Ok, entonces es muy importante precisamente entender, por ejemplo, vamos a poner, tenemos nosotros un cubo que queremos desplazar hacia acá, ¿no? Hacia la derecha. Y entonces yo le voy a aplicar una fuerza jalándolo, por ejemplo, con una polea. Y la polea va a ser acá. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esto que estoy haciendo es fuerza. Si yo lo empujo hacia la misma línea, estoy haciendo fuerza. Pero precisamente porque quiero ver esto de trigonometría, es que si yo lo jalo con una polea, vamos a tener un ángulo teta, ¿ok? Y este ángulo teta, tal cual como lo estamos viendo, no es más que la fuerza que va a ser igual al coseno de teta, ¿ok? Entonces, precisamente, pues, o sea, para entender un poquito, también, si pensamos en una cuerda, ¿no?, que jalamos, va a haber, y esto lo voy a poner con otro color, a ver si funciona, va a haber muchas fuerzas que van a actuar dependiendo, no se ve, ¿verdad? Ay, no, es que ya no sirven. Ah, este sirvió, ok. Fuerzas que van a actuar precisamente en distintas posiciones, ¿ok? Ok, eso se ve mucho mejor. Creo que voy a usar ahorita. A ver si empiezan a... Ok, muy bien. Y entonces yo tengo que la diferencia, la integral, ¿por qué siempre digo diferencial? La integral de f. Ahora, ¿por qué estoy poniendo a f como, o a lambda, ¿no?, como vector? Porque acuérdense que un vector tiene fuerza y magnitud. Entonces la fuerza no es más que eso, también es un vector. Entonces, tengo a gamma, perdón, dije lambda, lambda es así y gamma es así, siempre me confundo. Y gamma, ¿ok? Entonces, nuestra diferencial va de gamma, o de f, ¿no?, a f, ¿no?, por dl, ¿ok? Entonces, acuérdense que L es la distancia, ¿ok? Por ejemplo, si yo lo hago con respecto del tiempo, ¿no?, teniendo en cuenta por ejemplo, vamos a ver que vamos a usar un coseno del tiempo, seno del tiempo, ¿ok? Bueno, creo que lo encerré, lo debí de haber encerrado así, ¿ok? Para buscar la velocidad precisamente, entonces yo lo que tengo que hacer es gamma prima de teta, ¿no? Y esto va a ser velocidad menos menos
seno del tiempo, o sea, como constante la t, coseno, creo que sí es así, sí. Ok, tomando en cuenta que lambda son nuestras coordenadas A y B, ¿ok? En un R2 o hasta R3, R4, ¿ok? Ahorita lo tomamos con R2, sino A, B, C, D o X, Y, Z, ¿ok? Entonces, precisamente, lo que hacemos es integrar de lambda, gamma, perdón, de gamma, ¿no? Tenemos la fuerza como vector. Y este va a ser bien importante porque este es producto punto, lo vimos en álgebra lineal, ¿no? Que va a ser igual al límite de A a B, ¿no? Dependiendo que sea del vector F de fuerza, que va a multiplicar a gamma por el tiempo, ¿ok? Menos gamma prima de t de tiempo de la diferencial del tiempo, ¿ok? Entonces, precisamente a esto, o sea, estamos viendo velocidad acá, ¿no? Acá estamos viendo velocidad y acá estamos viendo la trayectoria, ¿ok? Entonces, precisamente, uy, ya me manché. Entonces, precisamente con todo esto que hemos estado integrando, podemos ir sacando todavía un poquito más de fuerza y recordando precisamente que si yo tengo dos, esto es importante, cuando tengo el tiempo debe de ser siempre mayor a 0 y menor de pi, ¿ok? Ok. Acuérdense que usamos en la fuerza también, ¿no? Esto lo voy a poner directo, 0 menos mg, ok. El menos va a ser importante porque cuando es negativo, el cambio de energía potencial va en contra de la fuerza de gravedad, ¿ok? Si yo tengo un negativo, entonces quiere decir que va hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos en contra de las fuerzas de la gravedad. Si va hacia abajo, va en positivo, ¿ok? Entonces, la integral realmente de todo esto, ¿no? Ya que metemos con mg, no me va, ya no tengo, se me están acabando los pulmones. Ok, la integral va de 0 a pi, ¿ok? ¿Sí? Ya tengo espacio. De 0 a pi de, vamos a hacerlo directo, de mg menos mg, pensando que la fuerza va hacia arriba, ¿ok? De r seno de t, ¿ok? Acuérdense, seno de t con la diferencial del tiempo. Y esto no va a ser más que mgr, ¿ok? Y tenemos que, nos va a salir coseno de pi menos coseno 0, y acuérdense que esto es igual a 1, a menos 1, menos 1, ¿no? Entonces esto es como muy importante, ¿ok? Entonces esto va a ser igual a mg 2r, creo que así va a quedar. Ok, entonces con todo eso de la fuerza, también podemos hacer las fuerzas conservativas. Fuerzas conservativas, ¿ok? Las fuerzas conservativas en donde tengo de A a B, ¿no? Mi trabajo de W a B, acuérdense que trabajo se puede poner como W menos B A. ¿Ok? Sí, creo que sí. Y bueno, pues realmente esto, si yo lo quiero hacer como diferencial, o sea, como fuerza va a ser igual a la diferencial de, a la distancia, perdón, del centro de masa de R, que multiplica a B por R, ¿ok? Entonces realmente esto en cuestión de trabajo es aplicar precisamente la fórmula
y por supuesto pues ya estamos hablando de física y de integración y tener en cuenta como precisamente toda la integración que hicimos. Creo que el último tema es, y ese ya lo había visto ya lo hice en la unidad 1, creo que es valor medio de una función. Entonces hago espacio y continúo. Y por último, el último tema es el valor medio de una función, que esto yo lo vi en la unidad 1, ya lo había explicado en el otro video y lo explico rapidísimo. También se le llama valor medio de Lagrange, ¿no? De un matemático que fue alumno de Gauss, ¿no? Y que se dice que esto puede sustituir al teorema fundamental del cálculo, ¿no? Varios matemáticos dicen que esto puede resultar mucho mejor que el teorema fundamental del cálculo. Ok, entonces la manera diferencial, ¿no?, del valor medio de una función es la pendiente. Recordemos la pendiente, ¿no? El cálculo diferencial es la pendiente de la recta tangente, mientras que la integral va a ser el área bajo la curva. Ok, entonces tenemos que el cambio de y sobre el cambio de x, ¿no? Que esto va a ser igual a la función de b menos la función de a sobre b menos a. ¿Ok? Y esto va a ser igual a f' de c. ¿Ok? C va a ser nuestra altura. Nosotros tenemos siempre que precisamente tenemos A y B, ¿no? Por ejemplo, acá también lo tenemos, ¿no? Y entonces dice que la derivada de C tiene que ser paralela a la recta tangente. Entonces, si yo tengo una función de A y una función de B, entonces C va a estar acá, por supuesto, y va a ser la altura, que eso va a ser muy importante, ¿ok? Existe C tal que C es menor que mayor o menor que A, y menor o igual, menor o igual que B, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Ahora, la forma integral precisamente, que es esta, que la hice yo rapidísimo, en donde tenemos un límite inferior de A a B y superior de la función de f de x, que va a ser igual a a b menos a por la función de c, que c no va a ser otra cosa más que la altura. Entonces, realmente aquí tenemos ahora precisamente esta función en donde tenemos a y b y tenemos c. Entonces recuerden que nosotros estamos buscando el área bajo la curva. Ok, y para hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto, pues es importante que entendamos que el cálculo diferencial, como lo dije hace rato, es la pendiente de la recta tangente, mientras que el cálculo integral va a ser el área bajo la curva. Entonces ya vimos cómo tener el área con la fórmula de trapecio, con el cálculo medio, el valor medio, perdón, con la regla de Simpson, o simple y sencillamente integrando, ¿no?, con indefinida, con la integral indefinida. Ok, por último vamos a hacer un último ejercicio. Déjenme buscarlo acá, que no me acuerdo cómo es. A ver, creo que es este. Sí, una cañería circular de 2 metros de diámetro. Ok, entonces tenemos que es un círculo, ok, y dice que está llena de agua a la mitad, ok. Entonces acá va a estar importante esto, lo voy a dividir ahorita así en dos, pero acá está todo esto, ¿no? Entonces vamos a tener nuestra altura acá y se supone que dice que está a 2 metros, perdón, de diámetro, y es que no la tengo completa. Determine la presión sobre la compuerta. Ok, perfecto, ya, presión. Bueno, entonces nosotros tenemos precisamente que vamos a poner nuestro ángulo hacia acá, ¿ok? Hacia acá. Y se va a encontrar en el cuarto cuadrante, ¿ok? Bueno,
Hay muchas formas de realizar esta integral. La voy a hacer precisamente con las polares, como les dije hace rato, que puede ser como mucho más rápido. Entonces, primero, antes que nada, tenemos que saber que la fórmula de la presión es fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces, hay que también recordar que en nuestras fórmulas polares habíamos dicho que dA, ¿no? Nuestra derivada de la área va a ser igual a R de ay, ¿dónde está? Mira esto. R de teta, R de teta, ¿ok? Ahí está, ¿no? Y la diferencial de fuerza va a ser la presión por la altura, ¿ok? Por punto de A, de la diferencia del área, y nuestro pH, ¿no? Nuestra presión por la altura va a ser ρ, acuérdense, densidad por gravedad por altura, ¿ok? Otros datos que tenemos es que tenemos 2 metros de diámetro, ¿no? Que es todo esto, 2 metros de diámetro. Ahora, pero precisamente para calcular este cuarto cuadrante, porque nos está pidiendo la salida de la presión, entonces lo que tenemos que hacer es, la mitad de esto es 1, ¿no? 1 metro. Pero también sabemos que 1 gramo va a equivaler a 1 centímetro cúbico, ¿cierto? Y por lo tanto, 1 metro cúbico va a ser igual a 1000 kilogramos. Esto va a ser muy importante al final. Entonces, ok. Ya tenemos todos los datos. Ahora, recordemos que para integrar el área, ¿ok? Con las polares vamos a hacer RHDA de la integral. Entonces vamos a usar una doble integral, ¿ok? Esto ya lo vimos, bueno, en teoría nada más, ¿no? Entonces, tenemos 2 integrales, una que va de 0 a pi, recuerden, de 0 a pi, y después tenemos la otra que va de 0 a r, ¿ok? Y tenemos que nuestra, siempre pi, g, h, en vez de h tiene que ser r, porque estamos ahora sobre r al cuadrado, ¿ok? Y tenemos que precisamente es el seno de teta, ¿no? Eso también es uno de los datos que me faltó poner, que vamos a utilizar el seno de teta, ¿ok? Muy bien. Y entonces, todo esto lo encerramos, ¿ok? Y esto va a ser igual, acuérdense que ρ y g van a ser nuestras constantes que van a salir, y entonces vamos a tener que de 0 a pi, perdón, siempre de abajo hacia arriba, y integramos, ¿no? Entonces R3 sobre 3, y después el seno, que no va a ser otra cosa más que el coseno, vamos a ponerlo coseno de teta, ¿ok? Y entonces lo que hacemos es que, de hecho, ya no tendría por qué ir. Podríamos hacerlo directo, porque ya lo estoy integrando. Entonces, R3 sobre 3, y luego esto va a ser por el coseno de teta, y esto va a ser igual a pi sobre A. Y ahora sí, entonces hacemos precisamente la integración, en donde tenemos que tenemos pi gr, perdón, y tenemos la multiplicación de r sobre 3 y coseno de teta. Entonces coseno pues va a ser pi, acuérdense que es coseno de pi menos coseno de 0. Y esto hay que recordar que va a ser 1 más 1, ¿ok? Entonces nos va a quedar 2, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual a 2 ρ g R3 sobre
3, ¿ok? Entonces, ahora esto que tenemos aquí, simple y sencillamente, esto va a ser igual a la fuerza y esto va a ser igual al área, ¿ok? Entonces, pues simple y sencillamente, ahora, si yo sustituyo precisamente esto, que es la fuerza, porque la fuerza va a ser de 1000, va a ser igual a 2, presión, va a ser igual a 2 por 1000, entre 3, y esto nos va a dar precisamente, según yo son 66.66, déjenme ver si me acuerdo. Sí, 66.6666. Sale un resultado muy apocalíptico. Y nos quedaría esto. Entonces, en el cuarto cuadrante, ¿ok? Esta es mi presión de salida, ¿ok? Entonces, con esto pues terminamos el tema de la unidad 4 y pues precisamente creo que todo lo que hicimos, todo lo que hicimos en las 4 unidades pues no fue más que precisamente tener las bases de la trigonometría, del álgebra, tener muy bien el cálculo diferencial, geometría analítica, sobre todo creo que nos hace falta estudiar un poco de geometría analítica. También creo yo que se necesitaría, en mi caso, por supuesto, se necesitaría todavía hacer muchísimos más ejercicios de integrales porque sí tiene su grado de complejidad y creo que la siguiente materia es cálculo vectorial, entonces sí se me hace muy importante tener todo esto. Ahora, yo lo hice por las polares, pero se pueden hacer por precisamente otro tipo de integrales, pero las polares en verdad es un resultado mucho más concreto y da el resultado que tiene que dar, ¿ok? Pues bueno, pues muchas gracias, excelente cierre de cuatrimestre, excelente cierre de materia y muchas gracias por verme. Chao.